Hola. Pues, hola, bienvenidos. Veo que hay alguien en Facebook, pero todavía no he conseguido entender cómo saber quién es. No siempre lo marca, pero en fin. Bienvenidos a este vivo, como cada semana. La idea es hacer una transmisión en vivo donde se abre este espacio. Hola Mónica. Hola Emi. Donde se abre este espacio para narrar, contar historias de la tradición, de los orígenes de la humanidad, de la tradición india, un espacio sin, como diría yo, sin preparación, más que simplemente que esté disponible. Hola Sergi, que esté disponible esta hora para contar historias y que quien quiera preguntar, comentar e intervenir, pues pueda participar de este evento de narración. A partir de estas intervenciones es donde se crea la experiencia de oralidad. Esto forma parte de un proyecto. Hola Mara. Esto forma parte de una performance, de 12 años, que consiste en narrar el Mahabharata en 12 años, estudiarlo y narrarlo en 12 años, desde 2016 hasta 2028. Hola Sergi. La idea es que es un voto que tomé en el 2016, guiado en parte por María Stoyanova, directora de Hola Alba, de performance y creadora fascinante, que consiste esta performance en hacer el voto de durante 12 años estar sumergido en el Mahabharata, estudiarlo, reflexionar sobre él constantemente, cada 15 días escribir algo para no, en un blog que se llama Respirar el Mahabharata, para no tener nunca, hola Marc, para no tener nunca, para no despistarme nunca, para no desconectar nunca del Mahabharata en estos 12 años, y cada 12 del 12 se estrena un capítulo nuevo, un espectáculo nuevo que consiste en narrar lo vivido del Mahabharata durante este año que ha pasado. Y esta performance durará 12 años y se terminará, si Dios quiere, en el 2028, con un cierre que no sabemos cuál es, porque no hay más plan que mantener ese voto e ir viendo a dónde lleva este viaje por el Mahabharata, que es probablemente la historia más larga recopilada. Por escrito son unas 7000 páginas, y lo que más me importó desde el principio es tener esa experiencia de oralidad, de encuentro, que no sea solo un estudio que termine en más palabra escrita, sino esa inmediatez del encuentro. Más allá de los espectáculos que voy haciendo, o encuentros de narración, también salió enseguida, y al primer año, la idea de tener ese espacio semanal donde la gente pueda venir a un lugar y escuchar historias, sin un plan inicial, sin un tema elegido de antemano, sino que cada uno pueda, a partir de las preguntas, escuchar la historia que quiera. Esto empezó presencial en una tetería en Barcelona, por eso ahí también se estrenó el espectáculo del primer año, y con el tiempo se transformó en esta versión online, que es lo que estamos haciendo ahora. Algunos lo sabéis y otros no, pero igualmente siempre lo repito al principio, porque también va bien repetirlo,
para recordar esto, que forma parte de un espectáculo de 12 años, de una performance de 12 años, que en el blog Respirar el Mahabharata está la opción de hacer el voto por escrito de seguimiento, que algunos lo han hecho. Lo veréis en el blog, en los apartados fijos, no en el de las entradas, sino en un lugar donde pone una performance de 12 años, veis que está la opción de mandar un mail al mail de Respirar el Mahabharata poniendo el propósito de cada uno, si es ver 2 de los espectáculos, ver los 12, leer todas las entradas, depende, cada uno ha hecho su voto, que es interesante también. Entrar en esto, como en esta era de la inmediatez, es interesante experimentar un espectáculo que dura 12 años, una performance. Como ya sabéis, este espacio semanal está abierto. El que quiera preguntar algo, algunos lo hacéis, como también algunos lo ven en diferido. Algunos justamente hoy he recibido unos mails y uno sincrónicamente preguntaba algo sobre una idea que yo tenía, algo que quería compartir en caso de que no hayan preguntas. Pero si alguien tiene una pregunta caliente, así como candente, algo que estaba pensando y quiere preguntar, pues ya sabéis que está abierto el espacio. No hace falta que sigamos la línea de lo que yo tenía pensado contar, porque precisamente en esa interacción es donde salen cosas muy interesantes del vivo, de lo oral, esa narración oral. Son muchas preguntas que salen durante este proyecto, de esta performance de 12 años. Bueno, si no hay preguntas, entramos directo en las historias. Hoy quería, en caso de que nadie pregunte nada, pero siempre sabéis que a medida que la historia se desarrolla siempre salen preguntas, así que no os las guardéis, los que estáis conectados o en diferido si lo habéis grabado. Quería hablar del Mahabharata, eso seguro que es una sorpresa. Quería en concreto compartir algo que hace poco leí, un detalle muy pequeño, y después compartir el contexto en el que está, porque hay algo muy interesante en el Mahabharata, que el contexto añade matices muy sutiles a las cosas. Por ejemplo, la Bhagavad Gita es un texto muy conocido de un diálogo dentro del Mahabharata en el que Krishna, que es un avatar, que es la divinidad nacida en la tierra, habla a su primo en medio de la batalla y le dice unas cosas que son muy profundas, y es muy distinto leerlo separado del Mahabharata y estudiar palabra por palabra lo que pone como si fuera un tratado filosófico, a tenerlo en el contexto de cómo se ha llegado a ese momento y los matices que el Mahabharata va aportando de cada personaje. Pues algo así quería compartir hoy, no concretamente de la Bhagavad Gita, pero parecido, de Krishna. ¿Quién es Krishna? Ya de entrada, esta es una de las preguntas que, tal como me siento ahora, es una de las direcciones de los años a venir de este proyecto. Porque, no sé por qué digo proyecto, porque como no sé si terminará, es una performance, pero no depende de mí si termina, yo quiero, pero depende de las condiciones exteriores, espero que me lo permitan, terminar estos 12 años, pero es una performance de 12 años. Sin planearlo, me fui dando cuenta de que hay 3 etapas, y que el Mahabharata también hay quien dice que se puede dividir en 3 fases. Hay una primera fase de presentación de la historia y de toda la cosmogonía que enmarca esa historia, que yo siento que los primeros 4 años de esta performance han sido para mí esto, como ir aclimatándome en los detalles de la cosmogonía que enmarcan esto. Y esto termina, esta primera parte, en el exilio de los Pándava, de los protagonistas, que algunos sabéis de qué hablo, si no ahora lo contaré. Y ahí empieza una segunda parte que, hay muchas maneras de explicarlo, pero ahí empieza
la profundización en la cuestión de la guerra, del Mahabharata, del dolor, y después hay una tercera parte que esta segunda parte termina en la Bhagavad Gita. Hay como una preparación. Una vez se conoce la base del Mahabharata, hay una preparación hasta el principio de la guerra, que es cuando hay ese diálogo entre Krishna y Arjuna. Y después una tercera parte, después de la guerra, que es toda la parte mística del Mahabharata. Pues sin planear esto, yo sentí que a los 4 años se cerró para mí un ciclo, y este 5.º año, que es en el que estamos, para mí ha sido entrar en un espacio muy desconocido. No sabía dónde entraba, iba haciendo, pero no sabía muy bien qué estaba pasando. Y poco a poco voy viendo que la pregunta principal es, ¿quién es Krishna? ¿Por qué? Porque, bueno, pues de eso quería hablar, de quién es Krishna. No lo voy a decir hoy, porque no lo sé. Y creo que es una búsqueda que es para toda la vida, pero en medio de ese gran debate, de ese gran cuestionamiento, de esta gran guerra, que es la guerra que destruyó lo que quedaba de conexión con lo que hay que hacer, con el saber lo que se tiene que hacer correctamente. Se perdió en esa guerra y con ella empezó la era de la confusión en la que estamos, en la que no confiamos en los maestros espirituales porque hay muchos falsos, en los que la persona vale más por lo que tiene que por quién es. En esta era de la confusión, el mensaje que deja Krishna en la Bhagavad Gita, en medio de esa guerra que inició esa era de la confusión, en un punto le dice a Arjuna, concéntrate en mí, en medio de esa confusión, concéntrate en mí, en Krishna, que es Dios nacido en la tierra. Claro, pero ¿quién es Krishna? Ahí está la pregunta, porque esto se dice fácil, pero más allá del cliché, más allá de la palabra, es todo un proceso entender quién es Krishna. ¿Qué quiere decir con esto de concéntrate en mí? Si Krishna es todo y está en todas partes. Este es Krishna, es un avatar, es Dios nacido en la tierra. Y estoy hablando de una historia, no estoy ahora predicando nada. Estoy solo hablando de una historia y de las dudas que tenemos todos, pero expresado de esta manera poética que tiene esta historia. Si alguien quiere decir algo, comentar, está abierta la palabra. Y Krishna, que es por una parte un nacimiento divino, también nace dentro de una familia concreta, y él tiene es su tía, Kunti se llama, que es la madre de los 5 hermanos que protagonizan el Mahabharata de alguna manera. Ahora comentaremos sobre los 5 hermanos, pero hay un momento en el que lo que pasa es que muy rápidamente es que estos 5 hermanos, el mayor entre ellos es el que se merece heredar la tierra, él tiene que ser el emperador universal, sus primos le tienen celos, consiguen engañarlos con un juego de dados amañado a estos 5 hermanos, al mayor en concreto, y apuestan con ellos todo. El mayor Yudhishthira, el emperador del mundo, lo pierde todo, pierde su reino, y la consecuencia de esa partida es que tiene que estar 12 años en el exilio con sus hermanos, solo ellos y su esposa, que están los 5 casados con la misma mujer. Después de estos 12 años en el exilio tienen que esconderse un año. Si no los encuentran, se termina este juego macabro. Si los encuentran, tienen que estar 12 años más en el exilio. Ellos cumplen lo prometido, están 12 años en el exilio. Están un año escondidos y no los encuentran. Justamente este año en el que están escondidos es la temática de este 5.º año
la performance de respirar el Mahabharata. Y cuando termina este año y no los han encontrado, en teoría toca que recuperen su reino. Era el acuerdo que habían hecho, pero sus primos se niegan. Entonces lo que les ofrecen para evitar la guerra es, si no quieren devolverles el reino, que les den solo 5 ciudades para vivir en ellas. Les nombran el nombre de 4 y una quinta a elegir, la que quieran, sus primos, sus enemigos. Y mandan a Krishna, que es su primo, más allá de ese ser tan especial, a hacer de mensajero y que él explique sus necesidades y sus condiciones a sus enemigos que están en el que fue el palacio de los Pándava, de los protagonistas que se llaman. Y en ese palacio está también su madre, que durante 13 años no los ha visto, porque 12 han estado en el exilio y ella se quedó en el palacio. Y un año más en el que están escondidos, más casi un año que ha pasado, hasta que Krishna hace ese viaje y viene al palacio y se reúne con ella, con la madre de los Pándava, que lleva casi 14 años sin verlos. Y ella le pregunta, por supuesto, por el bien de ellos, si están bien. Y Krishna le dice, ellos siempre están ocupados en eso que trae dicha a los héroes. Han abandonado la felicidad de la gente ordinaria. Siempre están ocupados con lo que da felicidad a los héroes, lo repite. Estos grandes seres, que son los 5 hijos de ella, no se satisfacen con banalidades. Los que tienen paciencia sirven a lo último, a lo ultimativo. Los que son mediocres aman la felicidad de la gente ordinaria. Los que son pacientes soportan dificultades extremas por el bien de obtener lo último, dice él, no el disfrute, que es mediocre. Ellos consideran solo lo último, lo máximo, ser la felicidad, y todo lo que está entre medio es infelicidad. Y te ofrecen sus respetos. Pues, si alguien quiere comentar, es un texto potente lo que le dice Krishna. Si hay preguntas, ya sabéis que está la opción. Entonces, sí, yo quería compartir esto porque es bonito ver cómo es un párrafo que, sacado de contexto, se puede interpretar de muchas maneras y desinterpretar. Y parece como una visión muy extrema e incluso quizá agresiva de la vida por el lenguaje que usa. Habla de que ellos no son gente normal, no son gente mediocre, sino que aspiran a lo último, como los grandes héroes que tienen paciencia. Lo último en ese caso, ¿qué sería? Quizá el bien, y no buscan el placer. Parece como una prédica muy, muy polarizada. Pero si se mira el contexto en el que lo cuenta, hay algo muy benévolo en eso, porque en concreto esto no lo está diciendo como una máxima, o sí, pero en un contexto. Se lo está diciendo a la madre preocupada por sus hijos, que está pensando en el sufrimiento de ellos, y de alguna manera le dice, no están sufriendo porque esto para ellos no es sufrimiento. ¿Y cuál es el contexto? Eso era lo que es otra excusa para contar y resumir el Mahabharata.
¿quiénes son estos 5 hijos? Y algunos de los nombres que he dicho, que algunos ya los conocéis, pero si no... Estoy yendo muy lento por a ver si alguien pregunta algo, pero no. Bueno, ya sabéis que podéis hacerlo. Después de un texto así, de un párrafo así, pues... Bueno, quería resumir la historia de estos Pándava, de Kunti. Y sincrónicamente, justamente hoy, alguien me ha preguntado sobre la transmisión del linaje en las familias que salen en el Mahabharata, si es por madre o por padre. Pues es interesante porque los dos sirven. Entonces, ¿quiénes son estos 5 hijos y cómo llegan a ese punto en el que están? Pues, para empezar, el Mahabharata empieza en el origen de los tiempos, en el que se describe la lucha entre los dioses y sus enemigos, los Asura, que son los que limitan las cosas, los que quieren poseer las cosas. Y los dioses, los devas, son los que brillan. Estos dos polos siempre están en oposición, siempre están luchando, menos una vez en la que se pusieron de acuerdo para exprimir juntos, extraer juntos del universo el elixir de la inmortalidad. Entonces agarraron la montaña más alta del universo, la pusieron en el centro del universo y le pidieron a Vasuki, que es una de las serpientes astrales, las serpientes que viven en los mundos intermedios, entre la forma y la no forma, que se alargara todo lo posible y se enrollara alrededor del monte central del universo, y los Deva estiraron de la cola y los Asura de la cabeza, y estiraron cada uno para un lado para remover juntos. Así se iba moviendo el monte central del universo, iba removiendo todas las aguas cósmicas hasta que se fue destilando de esto el elixir de la inmortalidad. Y en el momento en el que salió de las aguas, se abalanzaron sobre los Deva y los Asura. Y la lucha por ese elixir de la inmortalidad es lo que sigue entrando en todas las dimensiones y en todas las eras temporales hasta hoy. Esa competición entre los polos por el centro, por la inmortalidad. Esto es lo que pasa en el Mahabharata y lo que está pasando hoy. Porque los Deva y los Asura se están encarnando en diferentes formas para continuar en todos los planos este enfrentamiento. Y de ahí, de este inicio lejano de las cosas, pero también cercano porque está dentro y fuera del tiempo, se llega por evolución, que algunas cosas las salto para llegar a este punto de la historia en el que estábamos, en el que un rey del linaje que desciende del sol ve cómo sale de las aguas del Ganges una mujer. Me estoy riendo porque veo que no sé si... Siempre intento resumir, pero al final los detalles hacen que se alargue la cosa. Esa mujer es tan bella que él enseguida se declara. Y ella le dice que podrá estar con él en la condición de que él no le pregunte nunca quién es, que no le pregunte nada de ella, que solo disfrute del amor que sienten. Y el rey acepta, sorprendido, porque está totalmente enamorado, y empiezan a vivir su amor en el bosque durante años, hasta que ella queda embarazada, y en el momento en que nace su hijo, lo tira a las aguas del Ganges. Y el rey queda en shock, pero no se atreve a preguntar nada por miedo a perderla. Y sigue disfrutando de su amor con ella, hasta que ella vuelve a quedar embarazada, y el segundo hijo también lo tira a las aguas. Y él otra vez en shock no dice nada.
y siguen y vuelven a hacer un hijo y lo vuelve a tirar a las aguas. Así 7 veces, y cuando llegan al 8º el rey no puede más y le dice, mira, ya sé lo que vas a hacer, y también me acuerdo que me pediste que no te preguntara nada, pero te lo tengo que decir, ¿por qué estás tirando los hijos al agua? Y entonces ella le dice, yo soy el Ganges, encarnado en una mujer. Yo he venido a hacer este trabajo. Los niños que estoy tirando al agua son los 8 elementos que tienen que nacer en la tierra, pero no quieren estar mucho tiempo aquí. Por eso los estoy ayudando a pasar el mínimo tiempo posible. En el momento en el que nacen, los devuelvo al otro plano. Ahora estoy acortando todas las preguntas de por qué tan poco tiempo, por qué tienen que nacer. Esto, quien quiera, son las cosas que se pueden preguntar y así la historia se va entramando. Pero la cuestión es que ella le dice, como veo que tú tienes ganas de tener descendencia, te dejaré este último hijo, el 8º, que vivirá contigo y él reunirá la fuerza de los 8 elementos y además podrá morir cuando quiera. Y a mí no me verás más, tal como te dije. Ahora que sabes que soy el Ganges, ya no me verás más. Y ella vuelve a las aguas. Pues este 8º hijo es el abuelo de los protagonistas, de estos que acabo de leer este párrafo, que no se contentan con los placeres, que buscan solo lo máximo y tienen paciencia para ello. Ahora tenemos un rey y su hijo tan especial que será la descendencia, será el continuador de ese reino. Lo que pasa es que este rey, el padre, el que había estado con el Ganges, se enamora de una pescadora muy especial, también ahora resumo, y cuando se declara, ella le dice, pero es que si yo voy al reino, al palacio como pescadora, en poco tiempo me convertiré en una amante, no me respetarán. La única manera en la que yo puedo estar contigo es si me prometes que mis hijos serán la descendencia y nadie más. Y el rey se deprime porque no puede pedirle a su hijo, el que es el hijo de los elementos, que es tan especial, no puede pedirle que renuncie al reino. Pero ese hijo, que se llama Bhishma, escucha esto, se entera de por qué su padre está triste, y él mismo, sin que su padre lo pida, renuncia al reino, renuncia a heredar nada, y renuncia además a tener hijos. Se vuelve célibe para que no tenga descendencia que compita por ese trono. Y así el padre se puede casar felizmente con la pescadora. Y tienen 2 hijos. Ahora salto una parte que algunos quizá la sabéis, que el hijo de los elementos, Bhishma, trae 3 esposas de otro reino. Una se queda en el camino y se vuelve su enemiga mortal, será la que lo mate al final. Y las otras 2 llegan al reino. Todas esas ventanas que se abren, quien quiera, después en otra ocasión se puede hablar de esas historias. Las otras 2 llegan al reino y los hijos del rey y la pescadora se casan con estas 2 reinas, princesas, ahora son reinas. Lo que pasa es que el mayor muere en la guerra, luchando no contra hombres sino contra Gandharvas, que son seres celestiales. En Instagram se ha pausado. Y queda el menor viviendo con 2 reinas. Y durante 7 años hacen tanto el amor que él muere de cansancio. Así cuenta la historia. Y no quedan embarazadas las reinas. Ahora tenemos 2 reinas, pero que vienen de otro reino, pero no tenemos ya, no ha continuado el linaje por parte de padre. ¿Y qué hacemos? Pues resulta que la pescadora tuvo un hijo antes de casarse con el rey, que es un sabio que vive en el bosque, que además es quien escribió el Mahabharata, o quien lo narró, porque no se escribió, sino que se narró. Y mucho más tarde se puso por escrito el recuerdo de las historias que contó Vyasa. Este hijo, que nació antes que ella conociera al rey.
Pues como él está emparentado con la reina y la reina ya forma parte del linaje, se le invita para que deje embarazadas a las reinas. Pues ahí ya viene la pregunta del linaje si continúa. Venía por otros personajes, lo de si el linaje es femenino o masculino, pues aquí continúa por la reina. Viene por la parte femenina, por la parte de la madre. Es que depende del caso. Los dos son válidos. Y este sabio, este renunciante, tiene el poder de dejar embarazadas a las reinas solo mirándolas a los ojos, por transmisión de energía. Lo que pasa es que esa mirada es tan intensa que la primera cierra los ojos de miedo, y entonces el hijo que tiene es ciego. Y como es ciego no le dejan heredar el reino. Porque como rey no puede reinar en perfección. El rey tiene que ser físicamente perfecto también, además de otras cualidades. La segunda reina se asusta también, no cierra los ojos, pero queda pálida del susto. Entonces tiene un hijo pálido, que lo llaman Pandu, que significa pálido, que es legalmente el heredero. Esto es para llegar a Krishna, la historia de Krishna que he leído al principio. Pero la historia, toda la evolución de la historia hasta llegar a ese punto matiza mucho más el párrafo que he leído al principio de Krishna. Ahora lo leeremos antes de terminar otra vez. Y ya sabéis, todos también los que os habéis conectado después, que podéis preguntar, intervenir, comentar, de ahí se va enramando, evolucionando la historia. El heredero es el segundo, es el hijo menor, porque él no es ciego, porque él se considera que físicamente es más apto de ser un rey. Además de que es el mayor, Dhritarashtra, el rey ciego, demuestra después que también interiormente es un rey con muy poca coherencia, pero eso vendrá. ¿Cuál es el problema? Que el rey pálido, Pandu, no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque está maldito. Lo maldijo un sabio, un mago, un sabio con poderes, un yogi de los de antes, de los que tenían ese tipo de poderes, que lo maldice a que el día que haga el amor morirá. Porque ese yogi había tomado la forma de una gacela para hacer el amor en forma de gacela, que se ve que es lo máximo, es mucho más, es espectacular. Él estaba disfrutando de los placeres del amor en forma de gacela, que se ve que es mucho más placentero que en forma humana. Y ese rey estaba cazando justamente, que hablamos la semana pasada, habían algunas preguntas sobre la cacería y el consumo de carne, los nobles sí que cazan. Pues este rey estaba cazando y cazó a la gacela mientras estaba haciendo el amor, y de repente volvió a la forma del yogi y le dijo: por eso que has hecho, que es un pecado, te maldigo a que cuando tú hagas el amor la próxima vez morirás. Por tanto, él no puede tener hijos, porque no puede hacer el amor. Lo que pasa es que este rey ya lo habían casado oficialmente con dos reinas de otro reino, Madri y Kunti, que es la prima de Krishna. ¿Está bien hasta aquí? No sé si alguien se ha perdido o quiere que repita algo. Aquí hemos llegado a los personajes del diálogo con el que he empezado, ese párrafo. Kunti es la tía de Krishna, porque el padre de ella, ahora voy, Mónica, el padre de ella la regaló a otro rey de un reino que se llama Kunti Boja, y entonces Kunti en realidad significa la que viene de ese reino, la que es del reino de Kunti, porque su padre la regaló a ese rey que no podía tener hijos. Y después tuvo también al que fue el padre de Krishna, que es el avatar divino, que nació en ese linaje por cosas del destino y necesidades del universo que él entiende. Era necesario que naciera en ese linaje. Entonces Kunti, que nació en el reino Kunti, porque la regalaron, es la que después la casan con Pandu, con el rey pálido.
¿Por qué tomaría la forma de animales para tener sexo? Igual pasaba con Zeus. Claro, eso, no sé, son cosas de estos niveles de capacidad de transformación, no son cosas que yo pueda saber, pero es una buena pregunta, sí. La gacela siempre representa el deseo, la sensualidad, entonces es algo que aparece mucho. También muchas historias empiezan con un rey persiguiendo una gacela, que también puede ser que persigue el deseo, persigue esa sensualidad. Y hay, hay también un misterio de que hay alguna simbología ahí que yo creo que vale la pena tener en cuenta. No digo que sea así, no digo que sea literal, pero, por ejemplo, en la tradición, en la India, los restos más antiguos de una cultura que existen son los de Mohenjo-Daro. Me río porque lo que voy a decir ahora es bastante friki, pero Mohenjo-Daro es una ciudad, es ¿cómo se dice? Un resto arqueológico de una ciudad muy evolucionada. Se dice que más o menos del año 4000 antes de la era común, que para esa época estaban muy avanzados, toda la estructura de la sociedad, de la ciudad y los restos que quedaron, como una de las culturas más avanzadas de esa época. Y hay jeroglíficos, usaban unos jeroglíficos y como unas tablillas que no se pueden leer porque no hay piedra de Rosetta, no hay comparación, no hay con qué compararlo, entonces no se sabe qué ponen esos jeroglíficos, pero se han encontrado monedas y objetos de esta cultura muy lejos, ya en el Mediterráneo incluso. Se entiende que era una cultura que tenía comercio con lugares muy lejanos. No se sabe muy bien qué pone en estas tablillas, pero uno de los pocos dibujos que hay es que parece como una gacela, que aparecen bastantes tablillas. Y también el dibujo de la luna, las manchas de la luna, en sánscrito una de las maneras de llamarlo es la gacela. Que dentro hay un juego con la raíz, con la palabra Q, que significa descender. Hay como un juego de palabras entre la gacela, el dibujo de la gacela en la luna y todo lo que tiene que ver con descender. Que ahora no recuerdo bien, por eso no entro en más detalles, pero en el blog de Respirar el Mahabharata hay una entrada sobre eso, que no recuerdo el nombre, pero es un dibujo de una luna. Si alguien quiere hacer scroll para abajo, veréis que hay un dibujo de una luna y hay una entrada, o si se pone en el buscador Q, saldrá esta entrada que hablaba de todo esto. Si a alguien le interesa ese tema, por el tema de la gacela, que es... Siempre el Mahabharata no habla literalmente de lo que está hablando solo. Sí, pero no solo. También dice más cosas. Está entrando así como en historias. A partir de preguntas se pueden contar más historias. Pero bueno, la cuestión es que este rey pálido, Pandu, no puede tener hijos, pero está casado. Entonces él se retira a la montaña. Dice, si no puedo tener hijos, pues seré un monje, un renunciante. Y se va con sus mujeres, que lo acompañan por lealtad. Y en la montaña, cuando están solos, Kunti, la tía de Krishna, revela que ella tiene un mantra con el que puede invocar a dioses para que la dejen embarazada. Y el rey, emocionado, le dice, invoca a Dharma, el rey, el dios del orden. Y nace Yudhishthira, el mayor, que es el que será el emperador universal. Después le dice, invoca a Bhima, invoca a Vayu, el dios del viento, y nace Bhima, el hijo del viento. Invoca a Indra, el rey de los dioses, y nace Arjuna, el guerrero perfecto, el amigo de Krishna, que escuchará la Bhagavad Gita. Y la otra esposa le dice, déjame a mí también usar el mantra. Y Kunti le dice, pero una vez. Y ella invoca a los Ashvins, que son dioses gemelos. Y tiene 2 hijos gemelos, Nakula y Sahadeva. Estos 5 hijos son los hijos de Pandu, los Pándava,
que serán los protagonistas del Mahabharata. ¿Cuál de ellos? Es difícil decir. Incluso una vez alguien propuso si era Vyasa el protagonista, que es una opción, el narrador. Pero también hay, entre el mayor Yudhishthira y Arjuna es muy difícil decir quién de ellos es el protagonista. Otra de las cosas fascinantes del Mahabharata es esta, que no tiene un protagonista claro, sino que la historia se separa tanto, se ramifica tanto, que es difícil decir quién es el protagonista realmente. Quizá no sea eso lo más importante. Estos 5 hijos, cuando son adolescentes, bajan de la montaña. Cuando muere su padre, bajan de la montaña y vuelven al reino que les toca, porque son los herederos. ¿Cuál es la situación? Que el rey ciego, mientras tanto, ha tenido 100 hijos que han crecido convencidos de que son los herederos. Cuando aparecen estos 5 de la montaña, empieza el problema, que no se va a solucionar hasta llegar a esta guerra, que es la guerra del Mahabharata. Porque los 100 hijos no aceptan en ningún momento que estos 5 que han bajado de la montaña hereden el reino que les toca. Ahí empieza esta dinámica. Entonces hacen de todo para engañarlos, los intentan matar, no lo consiguen, salto estas cosas por tiempo, hasta que llega un punto en el que el mayor de los Pándava, el mayor de los 5 hijos del rey pálido, uno de sus consejeros canaliza a su padre, que ya no está en la tierra, ya no vive, pero uno de sus consejeros lo canaliza y habla como si hablara al padre y le dice: hijo, tienes que hacer un ritual para coronarte emperador del mundo. Esto se ha probado de hacer 4 veces y es muy peligroso, porque si algo en el ritual sale mal, se va a destruir el mundo como lo conocemos. Pero tienes que probar de hacerlo. Pues Yudhishthira, el mayor, no se echa para atrás, convoca ese ritual, manda a sus hermanos para que conquisten las 4 direcciones, y algo sale mal en el ritual, que ahora omitiré también por tiempo. Bueno, pero es importante decirlo. Lo que sale mal en el ritual es que alguien no quiere reconocer a Krishna. En ese ritual está presente Krishna, un avatar divino, y en un momento se pide que se hagan los honores a elegir a alguien que sea el primero en bendecir al nuevo rey del mundo. Yudhishthira y muchos de los presentes eligen a Krishna porque es Dios, en forma de su primo. Y uno de los presentes se niega a aceptar eso y dice que no reconoce en Krishna la divinidad, dice que no es nadie, que es un joven que no ha hecho nada en la vida, y cómo deciden que él tenga los honores ante otros reyes que han hecho cosas más importantes. Ahí está el inicio de nuestra era, de la confusión, que no queremos reconocer lo sagrado en donde está, una manera de verlo. Por eso ese ritual sale mal, y por eso la guerra es inevitable a partir de ese momento. Dije que solo han habido 4 emperadores. Sí, recuerdo que dice que solo se probó de hacer 4 veces. No sé si se consiguió, no. ¿Quiénes fueron? Ahora no lo sé. Lo puedo buscar. No sé si. No es algo en lo que se insista en el Mahabharata, eso seguro. Seguro que en alguna parte se puede encontrar, pero no se vuelve a hablar más de eso en el Mahabharata. Pero lo puedo buscar. Para la próxima vez seguro que es interesante, a ver si. O no sé si la próxima, pero a ver si encontramos algo interesante. No es algo en lo que se entra en detalles. Y Yudhishthira empieza a reinar como emperador del mundo, sus primos se mueren de envidia, y entonces convocan el famoso o infame juego de dados, partida de dados, en el que lo invitan a jugar a los dados. Yudhishthira sabe que está amañada la partida, pero él tiene el voto de que nunca se echa para atrás, nunca renuncia a un... Estoy bajando para ver si hay más comentarios. Nunca renuncia a un reto. Entonces, aún sabiendo que la partida está amañada, acepta. Y empieza a perder, porque está amañada la partida. Y él va aceptando perder todo lo que pierde. Y llegan a decirle, cuando no le queda nada, que se acueste a sus hermanos. Y se los va apostando uno a uno y los va perdiendo.
le dicen que se apueste a sí mismo, se pierde a sí mismo, después de haber perdido el reino y todo. Y Yudhishthira dice, no tengo nada más que jugar. Y le dicen, sí, está la esposa con la que estáis los 5 casados. La van a buscar a donde está, ella está apartada, está pasando el periodo, entonces está en la sala del periodo, está solo con una tela, que es como si estuviera casi desnuda, la traen a rastras del pelo, una imagen muy poderosa, muy cruel, la tiran en medio de la sala y aún así dice que todos los reyes se asustan cuando la ven, como si fuera un león rodeado de gacelas, porque en ese momento se está cayendo esa era, se está perdiendo la decencia humana en ese momento en que la tiran ahí en medio de la sala. Y le dicen que Yudhishthira la acaba de perder jugando a los dados, se la ha apostado y la ha perdido. Y ella pregunta, ¿pero se ha perdido a sí mismo antes que a mí? Porque si es así no puede perderme. Y ahí empieza una discusión, todos empiezan a gritar que sí, que no, se levantan algunos y reclaman que pare esta locura, porque se va a destruir todo el orden del mundo. El mismo rey ciego, el Dhritarashtra, se asusta y exige que terminen esto y que los echen. Dice, dejadlos ir porque esto no puede seguir más, se va a destruir nuestro linaje. Y cuando los echan, por orden de él, su hijo mayor, Duryodhana, que está muerto de rabia, empieza a hablarle y le dice, lo que estás haciendo es un error porque van a volver a vengarse, nos van a matar a todos, van a reunir fuerzas, van a conseguir aliados, tenemos que hacer algo. Y el rey ciego se asusta de repente y dice, vale, haz algo. Pues los invitan a que, antes de que se vayan, a una última partida y les dicen, nos lo jugamos todo, si ganáis, os lo devolvemos todo. Si perdéis, tenéis que iros 12 años al exilio y después un año escondidos, y si os encontramos ese año, el número 13, tenéis que estar 12 años más exiliados. Y Yudhishthira acepta, porque él nunca renuncia a un reto. Y después vendrán muchos debates en el exilio y él siempre dirá que es lo que tocaba hacer, que no se podía negar esa situación, que era lo que tocaba en ese momento porque él es el hijo del Dharma, él comprende todos los movimientos cósmicos. Pierde y se van al exilio 12 años. Después de 12 años de peregrinar por lugares sagrados y tener estos debates entre los hermanos y con sabios, y les cuentan historias sobre los orígenes de la humanidad, allí les cuentan el Ramayana, que es otra gran historia de la India, la historia de Savitri, que es una historia preciosa, de una mujer que rescató a su amado de la muerte, o sea, entró al mundo de la muerte y lo sacó de allí. Y cuando pasan los 12 años, encuentran un reino para esconderse en él, se disfrazan, toman identidades falsas que nadie podrá reconocer y están un año así escondidos. Esto en el 5.º año, lo que se estrenará ahora el 12 de diciembre, irá de este año, de exilio, de escondido, de este año que han estado reclusos en identidades falsas. Y cuando pasa este año, reaparecen los Pándava, también de una manera muy, muy heroica, pero reaparecen y exigen que se les devuelva lo que se les prometió. Y sus primos les dicen que no. Y ahí empieza esa época en la que estábamos, en las que hay mucha tensión, todo el mundo tiene miedo, porque literalmente todo el mundo, porque esa guerra puede destruir el mundo, porque guerreros como Arjuna, el tercer hermano, el hijo de Indra, tienen la capacidad tienen armas que pueden destruir el mundo, tienen flechas mágicas que pueden invocar, que tienen esa capacidad. Es una guerra en la que van a participar todos los reinos, los fieles a los primos, a los hijos del rey ciego, a los primos de los Pándava, los reyes fieles, los reinos fieles a los Pándava, todos van a participar en una guerra en la que nadie saldrá ganando. Es un texto que Yudhishthira dice también en un par de ocasiones, en el que se va a enfrentar una familia con sí misma, nadie va a ganar, y mandan como último recurso a Krishna para que vaya al reino del que provienen ellos
y hable con los primos, con el rey ciego y sus hijos, e intente dialogar un acuerdo de paz. Y lo primero que hace Krishna, que además es muy bonito, que le preparan palacios y riquezas que no le interesan, porque es una manera muy bonita también de hablar de la divinidad y la pompa. Y después en la Bhagavad Gita Krishna repite muchas de estas cosas, donde dice que rituales pomposos sin la intención adecuada no llegan a él, que él prefiere un poco de agua y una hoja ofrecidos con la intención adecuada, que no toda esta pompa que él pasa de largo y no le interesa, y va directo primero a ver a la madre de los Pándava, que lleva casi 14 años sin verlos, y ella le pregunta por todos los sufrimientos que han estado pasando, cómo ha ido este exilio, 12 años sin verlos, ellos que están acostumbrados a las comodidades del palacio, han tenido que dormir en el suelo, en el bosque durante 12 años, han estado escondidos, haciendo ver que son otras personas de las que son. En medio de todo este sufrimiento, que otra de las propuestas que se hacen es que el Mahabharata es una historia que habla del sufrimiento en el mundo y también de lo que sana ese sufrimiento, pero atraviesa el Mahabharata ese sufrimiento existencial que no se puede negar. Es una madre preguntando por sus hijos que no ha visto en 14 años, que sabe que han sufrido, pero no los ha podido ver. Y entonces es cuando Krishna le dice: todo esto, ellos han abandonado la felicidad de la gente ordinaria, como que no buscan comodidades del palacio. Ellos solo están dedicados a la felicidad, a lo que trae felicidad a los héroes, a lo heroico. No se entretienen con banalidades, con vanidades. Los que son pacientes sirven a lo último, dice. ¿Qué es esta pregunta? ¿Qué es lo último? Igual que ¿qué es Krishna? Los que son mediocres aman la felicidad de la gente ordinaria. Los que son pacientes soportan las dificultades extremas por el bien el bien último. No disfrutan de lo que es mediocre. Consideran solo a lo último ser la felicidad y nada de lo que está entre medio infelicidad. Bueno, ahí está el mismo párrafo que he dicho al principio, pero cuando se ha pasado toda esta historia, todo este viaje de los Pándava, creo que se lee distinto en el contexto, en el de que Krishna está animando a la madre de los Pándava, a su tía, en medio de estos tiempos turbulentos que están pasando, que les ha tocado convivir con un avatar y también ver la caída de una era en la que todavía quedaba gente que sabía lo que tenía que hacer. Es la caída de la era anterior a la nuestra. Bueno, veo que hoy está tranquilo el chat. Yo tenía ganas de volver a hacer este repaso por el Mahabharata, porque es un viaje interesante hacer esta transición, este tránsito. También es un ejercicio interesante elegir dónde poner el foco cada vez que se cuenta. Y si no hay más preguntas, ahí lo dejamos.
porque ya quedan 4 minutos y... Estoy pensando si hay algo más que añadir, pero esta es la esencia de esta propuesta, de 12 años de narración del Mahabharata, la narración misma. Son historias que abren, seguro que el que ha escuchado esto ahora habéis visto que abre la imaginación, abre la inspiración a muchas cosas que uno... Ahora leo esto, Mara. Abre la inspiración y mientras escucha uno recibe cosas y por eso creo que es tan valiosa la narración, el escucharlo también. Es distinto que leer, es el poder sentarse y que pasen las palabras y poder hacer este viaje, más allá también de lo que insisto siempre en la intervención, que intervenir abre nuevas puertas y lo hace vivo, pero si no también simplemente sentarse y escucharlo es otra cosa que leerlo. Y algo muy especial del Mahabharata, que creo que lo habéis podido ver, quien ha escuchado esto, es que es terrible, habla de los grandes sufrimientos inimaginables de una madre que no ve a sus hijos, de guerras que destruyen al mundo, y aún así cuando se lee deja el sabor de la tranquilidad. Estoy citando, se dice que el Mahabharata produce el sabor de Shanti, de la tranquilidad. Hace tiempo, a ver que no me enrolle, a ver, Mara, decías, ¿cuál es el objetivo de recuperar el reino? Si en el camino se jugaba a sus hermanos, a él mismo y a su amor. ¿Quieres decir después el objetivo de recuperarlo en la guerra? Ese es uno de los misterios del Mahabharata. En eso todo el rato está el debate, entre él, entre sus hermanos. ¿Por qué hacer todo esto? Claro, después lucha por el reino, lucha dentro de la familia, pero en el momento en el que toca jugar este juego de dados, Yudhishthira lo tiene clarísimo, que dice que ahora toca esto. Ahora, de verdad que en 2 minutos es difícil entrar en eso, pero es uno de los misterios del Mahabharata y se puede llevar muy lejos. Es que ahora, no es para evitar la pregunta, pero también porque no quiero insistir en mi interpretación, pero hay una de las cosas es que también, si lo que realmente le importa a Yudhishthira es recuperar el reino, esa es una pregunta muy interesante, porque en muchas ocasiones él dice que no es eso exactamente, lo que importa no es el reino se perderá. Gracias. El reino tranquilo, dice Mara. No, bueno, pero digo el reino se perderá, porque igualmente todos moriremos, dice Yudhishthira. Es que no se trata de eso, pero sí de la manera en que hacemos las cosas. Entonces, cuando toca luchar, él lucha, y cuando toca jugar, juega, pero es cómo lo hace, cómo está transitando esto. Y en eso dice que esto es eterno, y eso quedará para siempre. El reino se perderá, todos desapareceremos, pero quedarán nuestras acciones. Ese es como ese punto tan sutil, es todo rato, por lo que yo digo que decía que uno de los protagonistas del Mahabharata es Yudhishthira seguro. Si solo eres otra pregunta, pero la línea que él va trazando dentro de la historia es mi favorito, es mi interés personal, pero él está mostrando algo de una manera muy sutil, que también él mismo lo dice, que no se puede explicar. No es una doctrina, no se puede hablar, sino que es lo que queda de estas acciones, que es más allá de la historia. Y veo que no sé cuánto queda ya, porque en principio lo que estaba diciendo, 28 segundos, que el Mahabharata calma, eso es lo que quería decir, que el Mahabharata relaja, que se lee antes de dormir y te duermes, aunque hable de una guerra, calma, eso. Y que gracias por conectaros, y la próxima semana, el martes a las 6, volveremos a hacerlo los martes, y seguimos hasta el 2028.